nacer, ¿no? Pero no es persona. Según el Código Civil, es persona desde nacimiento. Incluso esto está en debate también, ¿no? ¿Por qué? Porque en el derecho continental, europeo, el debate es desde cuándo hay protección para el derecho de la vida, ¿no? Y esto no está zanjado. Tanto así que el otro día me llegó un caso, incluso me hizo repensar el tema. ¿Cuál era el caso? El caso es que esta persona, ¿no? Esta doctora, novios, más o menos 30 años por ahí, deciden hacer su vida normal, ¿no? Se casaron todo, pero pospusieron tener hijos más adelante. Pero como más adelante implicaba una edad mucho mayor y la procreación también bajaba, o sea, que a más edad la procreación también disminuye, entonces decidieron congelar, ¿qué cosa? Sus óvulos y sus espermatozoides a través de llamado embrión. Utilizaron una técnica de fecundación asistida. Entonces, la unión del espermatozoide con el óvulo fecundado forma el embrión y esto está congeladito. Está como entrar en una refrigeradora y por el cual ellos pagan mensualmente una suma de dinero. ¿Cuánto le costó hacer esa técnica? 50.000 soles. Ahí está. ¿Qué pasó a los 8 meses luego de casado? El hombre la adornó a la mujer, ¿no? Más que en Navidad, más que un reno. Y la mujer se dio cuenta, se separan. Y producto de eso, ¿qué pasó? Se divorcian. Y la pregunta es, ¿y el embrión? ¿Ese embrión es un concebido? Ahí viene el debate. ¿Es un concebido? Por eso es que pareciera que cuando el código dice se es concebido desde la concepción, pareciera que el tema está zanjado. No habla del embrión congelado, no habla de la ovogénesis, criogénesis. El tema todavía sigue en debate. ¿Desde cuándo el derecho protege la vida humana? O por así decirlo, ¿desde cuándo se inicia la vida? Puede ser un tema de tesis. Por ejemplo, otro caso que tuve, y esto sí pasó a raíz de una jurisprudencia, era el tema de las personas que nacen malformados y que sus padres tenían la posibilidad de interrumpir el embarazo. Pero no se les dio la oportunidad, ¿por qué? Porque en el Perú el único aborto permitido, ¿cuál es? Según el Código Penal. Muy bien, Muy bien, ¿cómo se llama el tipo de aborto? Terapéutico. El aborto eugenésico, no. En la cual se encuentra en riesgo la vida del concebido, no. Ese aborto está prohibido. Entonces, ¿qué había pasado? Que la mujer, 17 años, el médico le había dicho que su hijo era anacefálico. ¿Qué significa anacefálico? Que no tiene cerebro. Entonces ella pidió al de salud que le interrumpieran su embarazo y que le hicieran el aborto terapéutico. ¿Qué hizo el abogado de salud? Le negó, dijo, este no es aborto terapéutico, este es un aborto eugenésico, por tanto se le niega. Siguió con el embarazo y nació anacefálico y a los 4 días falleció. Ella sufrió daños mentales, cerebrales, todo un tema. La pregunta es, ¿se puede pedir una indemnización? Es un tema de tesis. O sea, hay temas bonitos de tesis. ¿Referidos a qué? Al tema del concebido, ¿no? Otro caso que hubo es, el concebido nació,
Él demandó responsabilidad civil a la clínica por no haberle dado la posibilidad, no, a sus padres, de haber interrumpido el embarazo. Y por tanto él nació con esas taras. Se le negó la indemnización. Pero a raíz de este caso, ¿no?, que le dieron la oportunidad, no en el Perú, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ganó el Estado peruano, en este caso de Noelia, Noelia Yontopiano, creo que era. Ganó el Estado peruano, indicándole que le debieron haber dado la posibilidad del aborto eugénico. A partir de ese caso, esta persona que nació podía haber pedido una responsabilidad civil. Yo creo que sí, pero no hay debate en el medio. No hay debate. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser un tema de investigación y de tesis. Lo que, por ejemplo, en el sistema del Common Law se llaman el Wolfram Life, ¿no? Nace con vida pero con taras. Entonces, este tema de concebido pareciera que estuviera zanjado en el Perú, pero en realidad todavía hay mucho por debatir. Hay mucho. Y más aún, ¿no?, cuando estos conceptos de concebido, el tema de la fecundación, no son temas del derecho, sino temas de la biología, ¿no? E incluso los biólogos ni siquiera tienen claro cuándo se da el inicio de la vida. O sea, entre ellos hay debate, imagínate el tema legislativo. El profesor que dio la charla en el, ¿cómo se llama? En el taller de Derecho Civil sobre Derecho de Personas, habló también, ¿no?, respecto al tema del concebido, ¿no? Que me parece que puede ser un tema bastante interesante poder hablar en otro tipo de conferencia. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué dice? 2. ¿Vale? Doctora, ponle el 2, por favor. ¿Se ve? Para el docente. Sí, para el decente. Allá, para el docente. Muy bien. Doctor, ¿qué dice? Para el docente, los derechos patrimoniales del concebido es una condición resolutoria. ¿Verdad o falso? ¿Qué dije en clase? Que cuando hablábamos de esta condición, ¿no?, que el código dice, ¿no?, el concebido, sus derechos patrimoniales están condicionados a que nazca vivo. No dice qué tipo de condición, si es condición suspensiva o es condición resolutoria. Entonces yo hablé de las dos condiciones y di mi posición. Y dije, mi posición es que se adopte la condición resolutoria, no resolutoria. Eso fue lo que dije. Y nadie apuntó y por eso fallaron. Pregunta número 3. Aquí también han fallado varios. Cuando digo marquen lo incorrecto, marcaron el incorrecto, pero el que no vale punto. ¿Sí? Uno tiene que buscar la respuesta correcta, más bien. Entonces, la utilidad es todo aquello que satisface el interés. Lo dije en clase, ¿no?, cuando hice incluso el tema del cuadrito. La utilidad es todo aquello que satisface el interés. Correcto. La utilidad, ¿no?, es todo aquello, y así lo definimos, y así definió la doctora. ¿Te copió o no? Bien clarito. Todo, y no lo colocó en el examen, ¿ves? Se ha olvidado, ¿ves? Entonces tiene un punto menos. Y lo tiene ahí todavía resaltado. Por derecho, yo te tomo y copio, no copio, ¿no? Entonces, es todo aquello que se satisface el interés, correcto. El interés es aquella valoración objetiva que se realiza sobre un bien. ¿Dónde está el detalle? Muy bien. Pero emocionados, este es verdadero. Es que lo vieron al contrario, valoración subjetiva. ¿Por qué digo valoración subjetiva? Porque ustedes cuando van a comprar, ustedes están pensando, esto estará bien, esto está helado, esto no me gusta, tiene un sabor feo. Lo están pensando, puede ser valoración subjetiva, ¿no? No es una valoración objetiva, ¿no? Una valoración objetiva implicaría respecto de, por ejemplo, el tema de la marca, ¿no?, del producto. No, pero una valoración subjetiva es en función al gusto de la persona.
Justo la persona. Valoración objetiva sería en función, por ejemplo, del tema económico. Eso sería una valoración objetiva. No, lo compré porque está más barato. Es una valoración objetiva. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al, ¿cómo se llama? Al alcance de tu bolsillo. Es una valoración objetiva, monetaria. El interés social es un requisito de la jurisdicción del interés. Sí. ¿Cuál es el primer requisito para que un interés esté protegido? Adelante, doctor. ¿Cuál es el primer requisito para que un interés esté protegido? ¿Primer requisito cuál es, doctora? Usted que tiene todo apuntado. Que se reclame qué cosa? La protección del derecho, muy bien. Segundo. Que sea conforme a los límites de la ley. Muy bien, conforme a los límites de la autonomía privada. Tercero, Que sea de interés social. que sea de interés social. Cosa que el interés social es un requisito de la jurisdicción del interés. Los sujetos se vinculan en función al interés, ¿verdad o falso? ¿Todos ustedes se vinculan en función a un interés o no? Claro, porque el interés implica un estado de necesidad. Y ustedes celebran contratos todos los días en función a un estado de necesidad. Pregunta número 4. Las situaciones jurídicas subjetivas son aquellas posiciones en las que se encuentra el sujeto luego de la ocurrencia de un hecho jurídico. Eso lo establecí claramente como definición. Quinto, y delegada, ¿puede ver el 5? El ordenamiento jurídico peruano protege el interés de subordinación, es decir, las situaciones de ventaja. ¿Verdadero o falso? ¿Y dónde está la falsedad? Ahí está, claro, pero ¿dónde está? Pues, Que los subordinados no son de ventaja. claro, muy bien. ¿Cómo son? No, pero ¿cómo son? No es de interés de subordinación, sino ¿qué tipo de interés es? ¿Interés qué interés es? De prevalencia o preeminencia. Interés de prevalencia. Las situaciones de ventaja son de interés de preeminencia, no de subordinación. Pregunta, profesora, hasta ahí voy cero. Pregunta número 6. Marque lo incorrecto. La infidelidad, tu caso, ¿es un deber particular no patrimonial? ¿Verdadero o falso, doctor? ¿La infidelidad es un deber particular no patrimonial? ¿Verdadero o falso? ¿O es patrimonial? Y también lo dije en clase. Verdadero. Existen 3 clases de deberes. Deberes generales, deberes particulares, y los deberes particulares en 2. Deberes particulares no patrimoniales y deberes particulares patrimoniales. ¿Correcto? Bien. De tal manera que la infidelidad es un deber particular porque solo se pide a determinados sujetos. ¿A quiénes? ¿A los enamorados se les pide? ¿Se pide al enamorado la fidelidad? Sí, dice. No le pida fidelidad, ¿está bien o no? No le pidas, no, la fidelidad no se vale en el tema del enamoramiento. La fidelidad solo se pide cuando están en un matrimonio. Si quieres pedir fidelidad, cásate. Por ahora no le pidas ni exijas nada. ¿Ya? No puedes exigir. ¿Está bien, no? ¿Está claro, no, doctora? Sí, por eso sigue, ¿no? La fidelidad, ¿no? La infidelidad es un deber particular que solo se pide a quienes están en un matrimonio. Por eso es un deber particular. ¿Patrimonial o no patrimonial? ¿Se puede cuantificar la fidelidad? Mi fidelidad vale 100.000 soles. ¿Se puede monetizar? No, no se puede, es un deber particular no patrimonial. ¿El pago de la renta es un deber particular patrimonial? El pago de la renta de un arrendamiento, pues, ¿es monetizable, no? Claro, lógico, pues. ¿Cómo te pagan? ¿Te pagan con un abrazo? ¿Te pagan con un besito? No, es monetizable. La renta se paga en dinero y el dinero es un deber particular patrimonial. ¿La sujeción es una situación correlativa al derecho potestativo? Sí. Sí. ¿Por qué correlativo? Porque si yo, que tengo el derecho potestativo, elijo comprar el bien,
Al sujeto quien me dio ese derecho potestativo no puede hacer nada. Está sujeto a lo que yo digo, se llama sujeción. Son deberes correlativos. El derecho subjetivo es una situación jurídica de subordinación. El derecho subjetivo es una situación jurídica de subordinación. ¿Qué situación jurídica es? De preeminencia. Ahí está lo incorrecto. Pregunta 7. También le dije, le voy a preguntar sobre el pleno casatorio. Bueno, voy a poner un punto. Casi pongo 5. Un pobrecito, me pongo poner un punto. Respecto al primer pleno casatorio. ¿Qué se dijo? ¿Se trata sobre un caso de responsabilidad civil extracontractual o no? Sí, porque le mandé a leer a una señorita y digo, ¿sobre qué trata? Responsabilidad civil extracontractual. Listo. Por derrame de mercurio. Los demandantes nunca firmaron una transacción extrajudicial con la empresa minera. ¿Verdad o falso? ¿Firmaron o no firmaron una transacción? Sí. Sí, lo dejamos de claro. Sí, firmaron. ¿Verdad? Firmaron varias veces. Ahí está lo incorrecto. La transacción genera la condición de cosas juzgadas si es homologada por el juez. Eso dijo la Corte Suprema. Sí, solo si es homologada por el juez. Si no es homologada por el juez, no adquiere la calidad de cosa juzgada. Que es lo que vamos a estudiar en este siglo, que se entiende por cosa juzgada. La empresa minera gana el caso a los demandantes o a las demandantes y por tanto no hay indemnización que pagar. Sí, pues es cierto. Al final la empresa nunca terminó pagando a la señora porque la transacción generaba calidad de cosa juzgada y por tanto no hay pago que hacer. Pregunta número 8. ¿Se puede aplicar por analogía normas procesales que restringen derechos? ¿Por qué falso? Esto es ya por teoría general. ¿Por qué falso? Muy bien. ¿Por otra idea? ¿Por qué restringen derechos? Fallen aquí, fallen. No hay problema, pueden hablar, tomen la palabra. ¿Por qué sería falso? Dice. Porque los derechos están arriba de la norma. Ya. Esto es por teoría general. No se puede, ¿cómo se llama?, aplicar analogía sobre aquellas normas que restringen derechos. Entonces, por ejemplo, las normas procesales penales restringen derechos o no. Toda norma penal restringe un derecho, el derecho a la libertad. Por eso que en las normas penales no puedes aplicar analogía. No se puede aplicar analogía. Tiene que encajar el supuesto de hecho a la descripción típica de la norma. Pregunta 9. Por el principio de inmediación, ¿las partes deben actuar con veracidad, probidad, lealtad y buena fe? No. ¿Por qué? ¿Qué significa principio de inmediación? ¿Qué significa principio de inmediación? Eso mismo, muy bien, doctor. ¿Qué significa principio de inmediación? ¿El contacto entre quién? ¿Qué sujetos procesales? Entre el contacto y principio de inmediación. Entre el juez y las partes. Permite la interacción. No permite el tema de veracidad, probidad, lealtad o buena fe. Ese es de conducta procesal. Es un principio de conducta. Entonces, por ejemplo, el abogado que grita al juez y le falta el respeto, ¿qué está quebrantando? El principio de conducta procesal. O por ejemplo, también el juez, ¿no?, que empieza a discriminar o empieza a hablar mal a las partes, a cualquiera de ellos. Principio de conducta procesal. Nada tiene que ver con el principio de inmediación. Pero si imaginemos que el juez diga, la audiencia será pues por escrito. ¿Cómo se dice por escrito? Está quebrantando el principio de inmediación. Las audiencias tienen que ser de manera presencial o virtual, pero siempre el juez con las partes tiene que haber una interacción. El juez después te va a mandar las preguntas por escrito y me responde por escrito, ¿no? Está quebrantando el principio de inmediación. Pregunta número 10. La tutela jurisdiccional efectiva lo tiene tanto el demandante como el demandado al ejercer el derecho de defensa. Claro, la tutela
jurisdicción efectiva es para ambos, porque la tutela judicial efectiva implica un principio general del derecho procesal, ¿no? Lo tiene el demandante al momento de demandar y lo tiene el demandado al momento de ejercer su derecho de defensa, ¿no? Porque al ejercer su derecho de defensa envía su escrito y el juez, pues, de otra forma tiene que admitirlo si cumple con los requisitos legales. Eso implica una tutela jurisdiccional efectiva, el ejercicio del derecho de defensa. 11. Todo proceso sigue el procedimiento de la demanda, contestación, audiencia y sentencia. Ya he dicho. Todos los procesos tienen este procedimiento. Conocimiento, abreviado, sumarísimo, tienen todo ese procedimiento. ¿La diferencia cuál era entre los tres? El plazo. Esa es la única diferencia, el plazo, para cada uno de ellos. Pregunta número 12, historia. En el devenir de la historia, en el modo de concebir el derecho, una concepción privatista definió el proceso buscando la fuente en el contrato y el cuasi contrato. ¿Verdadero o falso? Falso. Después de hablar de las leyes acciones, procesos formularios, veíamos también que empezaron a buscar el concepto del proceso en concepto de derecho civil, ¿no? Y el concepto de derecho civil sobre el contrato y cuasi contrato. Entonces decían ellos, el proceso para mí es un contrato. ¿El contrato es de quién? Entre las partes. Que las partes firman un contrato, para ellos sí. Para otros sectores dicen, no, no es un contrato, pero parece un contrato. Pues le pusieron cuasi contrato. 18. 13. Las leyes acciones eran la fuente primigenia del proceso romano como modelo público. Porque ¿dónde está la falsedad? ¿Qué modelo es? Las leyes acciones. ¿Modelo público o privado? Privado. El proceso formulario, ¿no? La conditio de extraordine, eso sí era público. Pero las leyes acciones es el proceso romano de modelo privado. Ahí está lo falso. 14. La habilitación es una característica de interés para obrar. ¿La habilitación característica de qué condición de la acción es? ¿Qué característica? Que se encuentre habilitado para demandar. ¿Qué condición de la acción es? Examen oral, lo toma ahorita, va a ser todo. ¿Qué condición, doctora? ¿Se acuerda? ¿Usted doctor se acuerda? ¿Usted doctor se acuerda? No sé. ¿Usted doctor se acuerda? A ver, ¿cuáles son las condiciones de la acción? Condiciones de la acción, ¿cuáles son? Voluntad de la ley, legitimidad para obrar, e interés para obrar. Entonces, como dije, tienen que saberlo como la tabla del 1. Listo. La habilitación característica de cuál de los tres es? Legitimidad para obrar. Y ahí estaba en la pizarra. Habilitado. Por tanto, falso. No es del interés para obrar. 15. Juan demanda a Pedro por la suma de 50,000 soles. Juan le prestó dinero hace 3 años. Pedro nunca devolvió el monto. Por tanto, responda la pregunta incorrecta. ¿Juan tiene legitimidad para obrar? ¿Está legitimado para obrar o no, Juan? ¿Y por qué? ¿Está habilitado o no para demandar? ¿Es el mismo sujeto de la relación material sustantiva? Sí, pero es el mismo que le ha prestado. Si es el mismo que le ha prestado, es el mismo que está demandando, por tanto, si tiene legitimidad, está habilitado. Cosa distinta si hubiera sido pues su hermano. Su hermano no lo ha prestado, pero está demandando en nombre de Juan. Entonces no tiene legitimidad, a menos que tenga un poder. ¿Pedro tiene legitimidad pasiva o no? Sí, porque es el mismo deudor de la relación material y es el mismo que está siendo demandado, por tanto sí tiene legitimidad pasiva. Pero por ejemplo le demanda no a Pedro, quien es el deudor, sino demanda a su papá. Señor, usted papá, ¿cómo se llama? Asumirá pues de la deuda de su hijo. ¿Y yo por qué? Yo firmé el contrato, yo no presto un contrato. Por tanto yo no estoy legitimado para contestar.
¿Estamos frente a una pretensión plural? ¿Estamos frente a una pretensión plural? ¿Cuántas pretensiones hay aquí? Una más. ¿Cuál es? La entrega de la suma de 50.000 soles. Pero en cambio, si hubiera colocado, por ejemplo, la entrega de 50.000 soles, más el interés moratorio, más la indemnización correspondiente, ahí sí tenemos frente a 3 pretensiones plurales. No hay acumulación subjetiva, es cierto, pues no hay acumulación subjetiva porque solamente son un sujeto frente a otro sujeto, no hay acumulación. Nuevamente, marque la incorrecta. Hay acumulación subjetiva originaria al momento de iniciar la demanda. Sí, por eso es originaria. Entonces tú estás demandando a todas las personas que tienen que demandar. Hay más de una persona, hay pluralidad subjetiva. Originaria porque lo estás colocando en la demanda. B. La voluntad de la ley es una condición de la acción. Ya lo han dicho ustedes, una condición de la acción. La acción debe ser concreta, ¿verdad o falso? ¿Cuáles son los requisitos de la acción? Las características de la acción. Son 4, a ver. Muy bien. Excelente. Autónomo. ¿Qué más? Público, abstracto y subjetivo. Por tanto, ¿qué dice ahí? La acción es abstracta, no es concreta. Por eso que lo concreto es lo falso. La acción es abstracta, ¿por qué? Porque la acción le pertenece a todas las personas. Todas las personas pueden recurrir al órgano jurisdiccional, pues es abstracta. Todos tenemos el derecho de accionar. Los fundamentos de hecho son la causa de pedir. Eso está en la pretensión. La causa petendi, lo que decían los profesores italianos. 17. Juan está en Italia, pero le entrega un poder a su hermano Manuel. Manuel interpone una demanda a Julio porque Julio le debe una suma de dinero a Juan. Por tanto, responda. Manuel no tiene legitimidad para obrar. ¿Correcto o falso? ¿Manuel tiene legitimidad para obrar? Sí, tiene. ¿Por qué? ¿Quién lo ha legitimado? Juan. Por tanto está habilitado, porque tiene un Poder. Pero aquí dice no tiene legitimidad y te lo falta. 18. La pretensión subordinada existe cuando hay pluralidad subjetiva originaria. La pretensión subordinada existe cuando hay pluralidad subjetiva originaria. ¿Dónde están los falsos aquí? A ver, ¿quién me encuentra los falsos ahí? ¿Dónde están los falsos?